Santi García, historiador, arqueólogo y escritor. Ha participado en el equipo del Teatro Romano de Cartagena y es experto en investigación de sucesos paranormales. Buenas tardes, Santi, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. También tenemos a mi hermano Enrique Hernández, también es el experto del programa de Misterio. Y nada, para nosotros es un honor tenerte, Santi, muchas gracias por venir. Vamos a hablar de muchos de los casos que hablas en tus libros, pero primero nos gustaría saber un poco sobre ti, cómo empezaste con esto del misterio, cuando eras pequeño ya te interesaba, o hubo algún detonante que hiciera que te interesara más. Bueno, como bien has comentado, has dicho algo que nos van a dar una pista, o os va a dar una pista sobre este tema, y es la arqueología. No hay nada más misterioso que el pasado del ser humano, y no hay nada más misterioso que intentar ir descubriendo capa a capa, estrato tras estrato, todo el pasado de la excavación que estés haciendo en ese instante. Pensad que cuando estamos excavando no tenemos absolutamente ningún dato a priori de lo que nos vamos a encontrar. Máxime de, a lo mejor, con suerte, otras excavaciones que anterior a nosotros han llegado a ese lugar. Por lo tanto, lo que es el tema de la investigación, lo que es el descifrar entuertos, venía precisamente por la parte de arqueología. Y el detonante que a mí me hace saltar del mundo de la arqueología al mundo del misterio viene por unos sucesos que nos empezaron a acontecer en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, en donde tanto una compañera mía en concreto como las personas que trabajábamos en los fondos del museo empezamos a sentir, a notar ya no presencias, sino elementos que se escapaban a nuestro raciocinio. Sonidos, ruidos, pasos, voces, sobre todo de niños, que por supuesto siempre intentábamos achacar al exterior del edificio. Pero había veces que las notabas tan de cerca que era imposible explicarlo simplemente con ruido de la calle. Máxime, mi compañera, llega a ver en esos momentos un chaval, un niño prácticamente totalmente desnudo en el área de necrópolis del museo. Para quien no lo recuerde o no lo sepa, el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena está sobre un camposanto tardorromano. Y digo bien camposanto, puesto que es paleocristiano. Y en esos momentos, pues ella estaba haciendo labores de trabajo y ve a un pequeño que desaparece delante de sus ojos. Ahí es donde ella empieza a entender que hay algo más de nuestra propia realidad. Y aunque yo en un principio no le hago mucho caso, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que diferentes personas que decían ver o decían percibir ese tipo de vivencias, ese tipo de sucesos, lo que ellos nos describían, luego la historia, la arqueología, nos confirmaba pues que no estaban inventándose ningún dato, sino todo lo contrario, nos ayudaban incluso a poder descifrar los datos de las excavaciones. ¿Llegaste a verlo tú? Porque me pareció leer que llegaste a ver tú el niño, ¿puede ser? Llegué a sentirlo, llegué a notarlo muy cerquita de mi espalda. Cuando yo me giro no veo nada, pero sí que sigo escuchando ese cantar, ese corretear de pequeño. Una zona caliente, ¿no? Tengo entendido, el museo, por lo que tú has dicho que estaba construido encima. Claro, ya no solo el museo, sino todo el entorno, todo el perímetro del propio museo, en donde nos vamos a zona residencial, incluso a centros comerciales con bastante afluencia de público. Bueno, también eres guía, ¿no?, de rutas misteriosas. Ajá. En la zona de Cartagena y no sé si Elche también. Llegué a encabezar Elche en un momento determinado. A los pocos años de comenzar la experiencia, una compañera, Verónica Cano, es la que hace ahora mismo la experiencia. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en esa actividad, para la gente que quiera ir. Bueno, pues para empezar no es una, sino hay muchísimas actividades. Aquí en la región de Murcia estamos hablando de aproximadamente una veintena de actividades, cada una enfocada a una diferente parte del misterio. Sí. El apellido misterioso o misteriosa, ejemplo, Cartagena misteriosa, Lorca misteriosa o Caravaca misteriosa,
va a ser una especie de menú degustación de diferentes tipos de misterio. Ahí vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de sucesos paranormales, se van a escuchar psicofonías, es decir, una actividad muy variada con toda la tipología o lo que nos da tiempo a contar en 2 horas. Luego hay elementos más específicos, como puede ser el espectro paranormal, Cartagena Paranormal, o experiencias inmersivas como la que hacemos en Villa Esperanza, una casa del siglo XIX en donde realizamos experimentación en directo con los visitantes, con la gente que desea enfrentarse a esa realidad. Bueno, lo que me has dicho también, la verdad que yo me he quedado un poco impactado, el tema del niño en el museo. Y es que a veces estas cosas, pues hasta que no te pasan, no te las crees, ¿no? Mucha gente, incluso de estos temas, se burla o no los toma totalmente en serio como tiene que tomárselos. Y a mí me ha pasado solamente una vez en mi vida, y quería contarlo, que, bueno, yo sí que es verdad que era pequeño, tendría a lo mejor, pues no sé, 10, 11 años. Y nosotros antes de vivir aquí en la Alcaina vivíamos en una casa en Murcia. Y yo creo que era la primera vez que me dejaban mis padres solos en mi casa. Y recuerdo estar sentado en el sofá, estaba la cocina a unos 5 o 6 metros, y oí varios ruidos y tal, y yo siempre sigo un poco miedoso, y me asomé así un poco en la cocina, y no se lo van a creer, parece un poco tal, es la única vez que me ha pasado, pero sí que es verdad que vi como 3 mujeres vestidas así de época, iban como una especie de túnica blanca pasando, y fue una milésima de segundo, no sé si mi imaginación pude inventármelo, no lo sé, me jugó una mala pasada, pero yo lo vi, para mí fue real. La última mujer, eran 3, se giró, me miró, iban como, no sé, como vestidas de blanco. Desde ahí en esa casa no me quedé más tiempo solo, se lo dije a mis padres y tal, y bueno, me dijeron que era un crío y tal. Al día siguiente el portero le dijo a mis padres que había visto las luces de la terraza como encendiéndose y apagándose, o sea, como que esa noche había sido una noche, no sé, que había algo raro, y estuvieron hablando con mis padres, pero sí que es verdad que ese día no se me va a olvidar nunca. Ya nunca más me ha pasado nada, y desde ahí creo y empecé a interesarme por el misterio. Entonces, bueno, quería preguntarte, Santi, para ti, ¿cuál ha sido el suceso paranormal más impactante que has presenciado? Vale, por partes. Una de las cosas que hacemos desde Rutas Misteriosas precisamente es socializar el fenómeno del misterio, porque si estuviésemos atentos a todas las señales que nos mandan desde el otro lado, nos daríamos cuenta de que todos nosotros, al menos una vez en nuestra vida, hemos tenido un encuentro con algo inexplicable. No sé si a lo mejor os ha pasado alguna vez de estar en una habitación y de repente, o a vosotros o a alguien de vuestra familia o amigos, que empieza a doler la cabeza muchísimo, y solamente en esa habitación, y cuando sales de ella pues simplemente se recupera. O la sensación de que me han llamado por mi nombre y no hay nadie, o la típica mascota que un perro ladra hacia una zona donde no hay nadie, o un gato se queda fijamente mirando a una zona que tampoco hay nadie. Pero centrándome en lo que comentas, es muy importante que entendamos que cuanto más compartamos las experiencias que nos pasen, sean cual sea y de cualquier origen, daremos la oportunidad a las personas que han vivido algo parecido a eso a sentirse comprendidas, y sobre todo que no están, y permitirme la expresión, no me gusta, pero que no están locas. Es algo parecido a lo que le sucedió a mi compañera en el museo y a otras tantas personas que he tenido la oportunidad de documentar sus casos e incluso de darles unas nociones o una explicación, entre comillas, lógica o al menos comprensible para ellos. El caso más fuerte, pues primero tenemos que entender qué es lo que podemos considerar como fuerte, porque el simple hecho de ver una mascota reaccionar contra la nada ya debe de ser fuerte. Pero
De esas veces que te quedas sin palabras y sin saber qué hacer, me sucedió este verano, precisamente haciendo la experiencia en Cartagena, en Villa Esperanza, cuando asistimos, no solo yo, sino las 35 personas del grupo, a lo que a la postre pudimos comprobar que era una posesión. ¡Ostras! No posesión demoníaca, pero sí posesión de un espíritu. Si me permitís 2 minutos os cuento cuéntanoslo. lo que yo viví, ¿vale? Ya la explicación podemos alargarnos lo que queráis. La cuestión es que cuando comenzamos la experiencia hay una mujer bastante mayor, quiero decir con esto de que no venía a ganarse un aplauso ni a llamar la atención, de que me habla de que en un rincón de esa habitación hay una niña. Bueno, a mí me han hablado muchas veces de que ven niños, ven niñas, ven monjas, es el arquetipo más repetido. O las ánimas benditas, yo qué sé, sí, efectivamente, cosas así. Tampoco me sorprende. Pero me va empezando a dar datos que me coinciden con la historia que yo conozco de la casa. Niños que en la década de los años 40 y 50 eran secuestrados y con ellos se practicaban una serie de sangrías que yo no había comentado todavía en la ruta. Bueno, pues le doy la razón, sí, continuamos con la experiencia. Una mujer que estaba en la ruta contigo, una clienta, vamos. Sí, una cliente. Vale. Y cuando comienzo a proyectar la primera psicofonía, no pasa nada. Comienzo a proyectar la segunda psicofonía al rato y veo que la gente empieza a levantarse como alterada. Me giro y me veo a esta señora tocándose el estómago. Le estará dando un dolor terrible, un vaído, se estará mareando. Y cuando vamos a echarle mano para ayudarla, su marido nos dice que no la toquemos, que él sabe lo que le pasa. De repente ella empieza a girar el torso hasta lo que humanamente da el cuerpo. Sus brazos se le ponen rígidos y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de lo que estoy viviendo. Los dedos empiezan a echarse hacia atrás. Su marido la coge, se la lleva a una parte aislada de la habitación y me dice que continúe con la experiencia. Ponernos en mi situación. Era muy difícil continuar con la experiencia en esa tesitura. Continuamos con lo que es la propia actividad. Van pasando las 2 horas, termina, y nos enteramos por parte de su marido, porque entre otras a la mujer se le escuchaba gritar, golpear las paredes, e incluso hubo un momento en donde me la presentan de nuevo y su cara no era su cara, obviamente sí era su cara, pero las facciones le habían cambiado. En mi vida he visto una persona con una mirada tan intensa y con tanto odio en su interior. En ocasiones actuaba como una niña, y lo que su familia nos comentó es que cuando ella está en un cementerio, en un tanatorio o en lugares donde hay energía muy activa, esa energía como que se le cuela y no puede controlarlo. Investigamos su caso y llegamos a la conclusión de que es una mujer convertida. ¿Qué es eso? Una mujer convertida es una mujer, o puede ser un hombre, que en un momento de su vida se presta a una serie de ritos de iniciación por los cuales su cuerpo abre, para que me entendáis, su energía de par en par para poder no interactuar con otras energías, sino permitir que almas se metan dentro de su cuerpo para transmitir un mensaje o simplemente volver a vivir la experiencia de estar vivo, nunca mejor dicho. Lo que sucede es que a esta mujer le hacen el rito, pero no le enseñan a controlar ese don. Por lo tanto, es una bombillita que va paseando por la calle a la que se le van acercando diferentes espíritus que, si ellos quieren y se dan cuenta, pueden poseerla. Y eso sí, conforme entran, al cabo del rato se van.
no sabemos si en un momento determinado o en algún momento de su vida esa salida ya no se produzca y se quede ese espíritu para siempre dentro de su cuerpo. Para que me entendáis, sería una especie de Whoopi Goldberg en Ghost, la película. Sí, sí. Solo que sin llegar a controlar para nada ese don. Jolín, es súper interesante. Nunca había oído el término mujer convertida, ¿no? Que me parece súper interesante. Yo había visto, lo que sí, y entiendo perfectamente cuando la viste en esta situación, lo complicado que es y lo impactante que es cuando yo estuve en Bosnia, estuve en Medjugorje. Uh-huh. Y es verdad que, bueno, cuando hay alguna supuesta aparición de la Virgen o aparición de la Virgen, pues yo le tengo mucha devoción a la Virgen de Medjugorje. Y hubo un momento que cayeron desplomadas 3 personas al suelo. Y me acuerdo que se acercaron varios sacerdotes y tal, y estaban, pues eso, como tú has dicho, también con los dedos torcidos, haciendo posturas totalmente, vamos, que dice esto es inhumano, o sea, no sé cómo pueden estar haciendo esta locura, y estaban hablando otras lenguas, no tengo ni idea si era latín, si era lo que sea, tal, y luego me acerqué a un sacerdote que tiene amistad y me dijo sí que eran personas poseídas, que ellos hacían unos ritos y habrían a lo mejor en la plaza, pues no sé, 10 o 15.000 personas, y que cuando oían esas palabras, pues los que estaban poseídos se caían desplomados al suelo. Y fue impactante, o sea, ver los chillos que pegaban, todo eso. De hecho, a mí me dio bastante mal rollo, pues un poco miedoso. Fíjate, yo aguanto muchos temas, pero los de posesión demoníaca, pues me cuesta mucho. Y me acuerdo yo que me cogí y me fui. En este caso no estamos hablando de una posesión demoníaca. Parece ser que es el espíritu de esa niña que ella había visto al principio, que de hecho ella interactuaba como si fuese una niña. Es algo increíble. Y fijaros, porque esa noche tuvimos la suerte de que había una serie de sanitarios entre la gente que nos dijeron que a la mujer no le pasaba nada físico. No sabían qué le pasaba porque no habían visto nada en su vida así, pero tranquilos que físico no era. Imaginaros también la situación cuando los dueños de la vivienda estaban a punto de llamar al 112. Jolín. ¿Llegó a decir algo o...? Gritos. Recuerdo que se escuchaba de fondo iros, fuera, 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 fuera. Y cuando me la presentaron de nuevo estábamos haciendo una pequeñita sesión de Spirit Box, en donde ella preguntó, dijo algo, dijo, decid cuántos sois. Y de repente de la maquinita sale una voz, 5. Wow. Y con la misma se fue y otra vez a golpear las paredes, con miedo. Y siempre nos hablaba de un señor muy mayor, que lo llamaban el abuelo, que no era abuelo de nadie, sino que era, y efectivamente era la persona que controlaba a los niños que secuestraban y que tenían en la casa. Increíble. Cuando cuentas estas cosas a mí me gustaría preguntarte sobre el tema de los gigantes, que ha habido pruebas, ¿no?, de que había gigantes. Cuéntame un poco de esto porque no tengo ni idea. Es un tema muy, muy, muy arqueológico y con un misterio de la arqueología. A lo largo y ancho de los últimos aproximadamente siglo y medio, las excavaciones han intentado demostrar la existencia de gigantismo en la antigüedad. Y hay una forma, y además aquí en la región de Murcia tenemos unos casos muy potentes sobre ello, en donde desde la edad del bronce aproximadamente, no es una gran extensión en la población, estamos hablando a lo mejor de 10, 15, 20 individuos, en donde aparecen casos de gigantismo. Humanos de entre 1,80 m, 2,13 m, en una época en donde la población media era de 1,40, 30, 1,50 como mucho. Claro, las personas, la población general que veía a esas personas el doble de altas que ellos, los trataban como semidioses. Y ahí tenemos, por ejemplo, el origen de muchísimos mitos de las civilizaciones. Por ejemplo, en Lorca se dice que los descendientes de Eneas, Helios y Croca, son los que fundan la ciudad, enviados por los dioses para esclavizar al ser humano, así más o menos de forma rápida. Lo que sucede es que ven en el ser humano esperanza y solidaridad, y entonces como que se enamoran del ser humano, procrean con el ser humano y no solo no los esclavizan, sino que además
los evolucionan cultural y tecnológicamente. Claro, todo eso empieza a dejar de ser un mito cuando en los años 60, en la cantera en la zona de Murviedro, en la Sierra del Gigante de Lorca, empiezan a aparecer restos humanos de altas proporciones. En esos años, unos hombres de negro, y cito textualmente los canteros que descubrieron esos restos, procedentes de Berlín, supuestamente eran conservadores del museo, pagan a los canteros que descubren los esqueletos para llevarse esos huesos. Bueno, eso se queda como una leyenda urbana porque ni se ha podido demostrar la existencia de esos hombres de negro, ni en el Museo de Berlín hay ningún resto procedente de la región de Murcia. Ahora, 30 años después, en 1999, en la misma zona, en el mismo entorno, se tienen que hacer unas excavaciones porque se iban a poner torretas de telefonía móvil. Ahí hay arqueólogos como Jesús Bellón Aguilera, María José Madrid Balanza o Andrés Martínez Rodríguez, hacen su informe de excavación y aparecen efectivamente restos de gigantismo en edades tempranas de la historia de la ciudad. Con esos restos arqueológicos, lo que se está empezando a plantear es la posibilidad de que cuando las crónicas antiguas nos hablan de gigantes, no están hablando de un mito, están hablando de personas que convivían con ellos con esas proporciones y además los consideraban venidos del cielo o semidioses. En la Almodoya, en Pliego, muy recientemente, no hace ni 8 años, se empezaron a descubrir personas más o menos más altas de lo habitual, las chicas enterradas con una especie de protecciones de plata y los chicos con protecciones de oro. El culto al sol y el culto a la luna, a los dioses de la madre tierra. El misterio de los gigantes cada vez empieza a ser menos misterio y por lo tanto debemos de empezar a entremeterlos dentro de nuestra propia historia. Increíble. Bueno, pues yo quería hacerte una pregunta para que la gente entienda, bueno, que no es lo mismo, y quería saber que nos explicaras qué diferencia habría entre un Poltergeist y una casa encantada y qué sería para ti peor o más peligroso, entre comillas. El Poltergeist. El Poltergeist es cuando ya la interacción con el testigo es brutal. Mueven objetos, tocan al testigo. Y ojo, para eso esa energía tiene que tener muchísima fuerza. Es decir, para una simple psicofonía, ellos tienen que generar gran cantidad de energía. De ahí que usemos grabadoras, espectros de sonido, elementos que generan energía para que ellos la aprovechen para contactar con nosotros. Por lo tanto, si estamos viendo que se mueve un vaso, que tintinean las bombillas, que nos tocan y nos empujan, la energía de esa entidad es enorme. Wow. Una casa encantada es algo tan sencillo y tan simple como lo que podemos tener todos y cada uno de nosotros en nuestras casas. Entidades, energías que interactúan con nosotros de alguna manera o que intentan interactuar y lo que sucede es que nosotros no somos conscientes de ello. Lo que os comentaba antes, nos silban, tenemos la sensación de que nos tocan el pelo. El nombre me ha pasado a mí, he oído Cookie, y nada más que me llama Cookie, nada más que mi familia. Todo eso. Sí. Eso sería una casa encantada, que es bastante habitual, y el fenómeno Poltergeist es algo muchísimo más serio. Y el Poltergeist, por ejemplo, es verdad que cuando salen de la casa un Poltergeist como lo genera uno mismo, ¿no? Y te vas a otra casa y sigue pasando, no es como una casa encantada a lo mejor, que se queda ahí el problema. Si el origen del Poltergeist es una energía que está en la casa, digamos que se queda en la casa. Aunque hay una serie de ritos que puedes intentar para que avance ese ser y desaparezca del entorno. Pero sí es cierto que en muchísimos de los casos documentados somos nosotros los que los generamos con nuestra propia energía. Eso se conoce como una especie de proyección energética. Nosotros influimos en esos acontecimientos y potenciamos esos acontecimientos con nuestra propia energía. Seguro que habéis escuchado alguna vez o os habrán puesto alguna imagen o algún vídeo con los famosos orbes, esas motitas de polvo que van pasando. Rips, orbes, sí. Vale, pues en muchísimos casos esos orbes somos nosotros, es decir, es nuestra propia energía residual que la vamos dejando allá donde pasamos.
Por ejemplo, también cuando... ¿Eso sería tema de casa encantada o poltergeist lo puede generar? Yo creo que es casa encantada, ¿no? Cuando entras en una habitación y hay una bajada brusca de temperatura. Ambas. Puede ser ambas. Producido por las dos cosas. Ambas, de hecho, cuando yo, por ejemplo, estoy interactuando con una entidad en una sesión de Spirit Box, además lo tenemos probado científicamente porque llevamos detectores de temperatura, tanto genéricos del ambiente como unipersonales. Se ve perfectamente cómo en el entorno hay a lo mejor, 18 grados, y en mi entorno, donde yo estoy interactuando, a lo mejor hay 12, 10, 8. Sí, se te cae la carne helada y dice, aquí pasa algo. Yo quería preguntarte, porque te he visto que explicas en una conferencia hace poco el tema de los acabadores, que era un oficio reconocido por la Inquisición, que nos explicara un poco qué hacían estos acabadores. Es un oficio considerado maldito. Y fijaros que a mí me llega por Antonino González Blanco, que es catedrático emérito de la Universidad de Murcia en Historia Antigua, y Jesús Callejo Cabo. Había una serie de trabajos en donde nadie quería participar de ellos por todo lo que conllevaba, y los acabadores era uno de ellos. Más que estuviesen aprobados por la Inquisición, estaban, aprobados por la Iglesia. Y me explico. Eran las personas encargadas de terminar con la vida de alguien que estaba agonizando. Podría llamarlo hoy eutanasia. Sí, como la eutanasia. ¿Vale? O algún tipo de eutanasia. En base a un rito donde hay una serie de oraciones, se invoca a los familiares ya fallecidos de esa persona para que vengan a esta habitación a recogerlo, se pide a la Virgen María que proteja el alma hasta que se reúna con los suyos. El rito es bastante interesante, pero también es interesante que era la Inquisición quien, certificaba el valor de ese acabador. Nadie conocía la identidad de estas personas. Solamente con un estudio de trazabilidad hemos podido saber, por ejemplo, que Dorotea, la bruja en Lorca, se dedicaba a esto, o Fulgencio Sevilla en el campo de Cartagena. Cosas y personas muy puntuales a lo largo de nuestra historia. ¿Y por qué es la propia Iglesia la que los, entre comillas, mantenía? Porque es un oficio muy relacionado con el proceso de la muerte, con la buena muerte, el buen enterramiento, la muerte digna, y porque en ocasiones, sobre todo en picos pandémicos, la propia Inquisición en un momento determinado o el propio concejo eran los que solicitaban los servicios de los acabadores para eliminar, pues, por ejemplo, problemas sanitarios. Imaginaros la peste negra, cuerpos totalmente esparcidos por las calles o gente infectada que estaba muriendo. Mucha gente agonizando. Pues ahí entraban los acabadores a tajo descubierto a darles buena muerte y una cristiana sepultura. ¿Pero lo pedía la familia o era la Inquisición la que decidía a estos hay que matarlos? No, lo pedía la familia y que por eso se diferencia de la eutanasia. En este caso no es el enfermo quien lo pedía la familia, y cada ciudad se sabía dónde tenías que llamar al acabador. No ibas a ver a una persona. Por ejemplo, dejabas una nota con una dirección en Caravaca, en una de las laterales de la iglesia de El Salvador, o en una parte muy concreta en la colegiata de Lorca, por ejemplo. Y ya simplemente era esperar a que el acabador llegase cualquier día. Eran trabajos clandestinos, es decir, por la mañana era el verdulero o el carnicero del barrio, y por la noche podía ser un acabador. ¿Y se sabe cómo los mataban? O sea... Sí. Los adormecían con una sustancia en donde llevaría belladona, cicuta, mandrágora, y de un golpe seco en la nuca con una pequeñita maza. Pequeñita maza como podía ser como los micros, más o menos. ¿Hay una maza de madera? Sí. Sí, es que la vi en el Museo de la Inquisición, también vi una maza de madera que también se utilizaba, me dijeron, para tema de torturas también y esto. Bueno, quería preguntarte también, en la zona del Molinete, Cartagena, perros vampiro. Vale, perros vampiro y otro tipo de entidades del inframundo
se generaron en momentos muy determinados de la historia de la ciudad para proteger a la población. Los perrovampiros van por ahí. Eran unas especies de seres del inframundo, se describían pues como perros o algo parecido a los perros de más de 2 metros de altura, un pelaje muy profuso, los ojos inyectados en sangre, y se decía que podían destrozar a una persona simplemente de un zarpazo. Si te lo encontrabas, lo mejor que podías hacer era correr por tu vida, porque además eran muy veloces. Este arquetipo que os acabo de describir lo tenemos documentado, por ejemplo, en Oviedo, con los chupacabra. En Tarragona, incluso se llamaban así, dips o perros vampiro. Y en el entorno de Cartagena también se llegaron a llamar perros vampiro, perros del infierno, algo parecido a eso. Un poco parecido también como, por ejemplo, Juan Albarracín, el tema del hombre lobo de Cartagena. Correcto. Un poco para proteger, ¿no? En este caso... O había algo más de verdad, a lo mejor en los perros vampiro, algo más... En el caso de los perros vampiros había una realidad histórica, porque claro, la gente se tenía que creer de verdad que eso sucedía, y es que era muy normal que por las calles de Cartagena, en el entorno del Cerro del Molinete, apareciesen cuerpos totalmente destrozados y desmembrados, como atacados por un animal. Claro, eran lobos. Eran lobos, ojo, hasta cierto punto, porque no hará ni 6 meses, en zonas de México, están empezando a salir unos animales muy similares a la descripción que os acabo de decir. Quién sabe si las gentes que describían a los perros vampiros en Cartagena no estaban viendo a esos animales que actualmente se están viendo por la zona de México. Pero sí, desde luego, eran para proteger a la población, como bien dices, con el tema de Juan Albarracín, otra leyenda, otro arquetipo, en donde una persona poseída por una fuerza sobrenatural comía carne humana. Se basa en la leyenda de Roma Santa del hombre del saco. Y lo más curioso, que ambas las vemos coordinándose a la perfección en, por ejemplo, picos pandémicos como el cólera de 1858, en donde se te decía que desde el amanecer hasta las 12 de la mañana no podías salir de casa porque los Albarracín estaban cazando. Y desde el que oscurece hasta ya de nuevo las 12 del mediodía del día siguiente, los perros vampiros. Y eso es así para 2 cosas. Evitar muertes por el cólera y evitar que el cólera se propague. Era el toque de queda, entonces, como el toque de queda. Básicamente. Sí. No, que ahora el gobierno dice no se puede salir. Sí, también lo que nos pasó aquí, ¿no? Es parecido. Me gustaría preguntarte sobre la doncella de hierro, porque he leído, hay gente que dice que no se usó, hay otra gente que dice que sí se usó, que era una forma de tortura de la Inquisición, ¿no? Sí, sobre todo para temas de infidelidad y para herejía. Sí se usó. Sí se usó. Lo que no se usó es como técnica mortuoria, es decir, era una tortura. Los pinchos, los clavos que lleva ese sarcófago era para desangrar al reo. Yo no lo he probado, pero sí los he medido. Y efectivamente... Yo me metí dentro este fin de semana, no se podía, tú en Toledo, y no veas lo que pincha. Claro, como mucho te van a atravesar, pero no te van a atravesar puntos vitales para empezar. Y segundo, lo que van a producirte es un agujero, una herida muy profusa, por el cual sí que vas a emanar sangre. Es decir, te vas a desangrar, pero no vas a morir. O sea, está diseñada para no matarte. Torturarte y luego pues hacer confesar. El tío del Saín de Lorca, ahí yo creo que a lo mejor sí que hay una parte, ¿no? de cierta de verdad, de que luego se vendían quizá como la vampira de Barcelona, ¿no? Que cogían también niños y luego se vendían pues la grasa para hacer ungüentos para gente rica, belleza. Cuéntanos un poco. A ver, el tema de Sangamantecas, el famoso hombre del saco, el famoso tío Saín, es un tema apasionante como en toda España. Y aquí en la región tenemos varios ejemplos. Por un lado está el tío Saín, que es un ermitaño, ¿vale? La leyenda o el arquetipo nos dice, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, que salía de cazar y lo mismo le daba a cazar un animal que un niño o una niña, ¿vale? Luego tenemos el sacamantecas, que es otra figura. Ese sí es el hombre del saco, en donde efectivamente se secuestraban a niños,
se desangraban o se les sacaba la grasa y con sus vísceras se generaban ungüentos para curar enfermedades o alargar la vida. La sangre de infante, desde que el ser humano está en la Tierra, siempre ha estado relacionado con eso, con la nueva vida, con el alargamiento de nuestra existencia. Y había gente, sobre todo a finales del 19, principios del 20, que con la enfermedad de tuberculosis pues tiraban de esa leyenda para intentar sanar o para intentar sanar su vida o curar su vida. Son los casos del hombre del saco en Cartagena en 1924, el 24 de enero del 24, hace casi 100 años, o por ejemplo el famoso crimen de Gádor en Almería. Yo quería preguntarte sobre la brujería en España. Tengo entendido que había menos, ¿no?, que en otras partes de Europa. Aquí en España, ¿cuándo se consideraba que una mujer era una bruja? Porque yo lo que he leído era que tenía que relaciones sexuales con el demonio. ¿Esto qué significa? Pensar que todo eso lo escribía la propia Inquisición. Hay unos manuscritos que eran el Malleus Maleficarum, que eran el compendio de las brujas. Ahí te decían cómo identificar a una bruja, cómo identificar a un hijo de una bruja, qué es lo que hacían las brujas en los aquelarres, los bautismos negros, todo lo que se te pueda ocurrir. Ahí es donde aparece pues que procreaban con el maligno, que ofrecían a sus hijos, que esos hijos había que eliminarlos antes de que fuesen adultos porque serían indestructibles. A fin de cuentas son Nephilim, son mitad ángel, mitad humano, pero la realidad es muy, 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 muy diferente. Como bien dices, en España no hubo tanto... Bueno, sí hubo casos de brujería, pero no hubo tanta quema de brujas, que es diferente, por una sencilla razón. En España no había libertad religiosa. Estaba y existía solamente la religión católica. De ahí la lucha contra el hereje, judíos, musulmanes, fueron ellos muchísimo más ajusticiados por la Inquisición que la propia brujería. Ya que si no existe solamente existe la religión católica, la religión de Satán no puede existir. Por lo tanto, yo como Inquisición no puedo creer en la brujería. A ver las haylas, pero yo como inquisidor no puedo creer en ella. ¿Qué sucede? En contrapunto con Europa, que sí que hay libertad religiosa, ahí sí que hay muchísima más quema de brujas. Pero, dicho esto, sí que hubo una persecución con las brujas y, fijaros, ¿qué puede ser una bruja? ¿Cuántos de vosotros dos habéis tomado un mentapoleo? Bueno, me imagino que todo, yo incluido. Bueno, pues seríamos brujos. Claro. Eran personas que se dedicaban a la sanación mediante pociones, a la sanación mediante oración, que no tenía nada que ver con rezar a la Virgen María o a Cristo. Yo tengo el caso, por ejemplo, de María Matoce de Siscar, de María la Tierna, María la Pitonisa. Casi todas son María, en donde simplemente porque curaban el dolor misericorde, que era un dolor de costado, que bien podía ser una apendicitis o simplemente un dolor de estómago, lo curaban en base a lo que hoy sería la naturopatía. Pues eso era perseguido como acto de brujería. ¿Y qué le hacían cuando la descubrían? ¿La mataban? No, todo eso lleva un proceso de juicio. Pensad que lo primero que hacen es embargarle los bienes y llevársela a una zona que podía ser un convento de la Orden de los Mercedarios y luego interrogarla en otro sitio. Los interrogatorios eran muy, muy variopintos, siempre estaban buscando la culpabilidad. Aunque tenían abogado, defensor y fiscal, eran muy cruentos también. El defensor no servía de mucho. Y además las preguntas eran muy enrevesadas para volver loco al reo. Algo muy simple. Y voy a hacer el experimento con vosotros. ¿Qué has comido hoy, por ejemplo? Hoy, pues fíjate, me comí un Whopper. Vale. ¿Qué comiste el 18 de agosto del año 2013? Pues vete a saber, ni idea. Di algo. Pescado con patatas. Vale. Si esa respuesta no coincide con lo que tú dijiste el 18 de agosto de 2013, estás intentando engañar al tribunal, por lo tanto, eres culpable. Que pase
el torturador, por favor. Claro, y aparte también las envidias, ¿no? Mucha gente a lo mejor que le estorbaba a la vecina. Claro. Y cogía, la denunciaba y claro, ya tenía que pasar por todo ese proceso que bueno, era un proceso de tortura que lo que querían era la confesión, incluso a veces siendo inocente. Lo que pasa es que a veces también, yo qué sé, nos volvemos locos al ver esos métodos de tortura. Pero hay que pensar también que eran los métodos de la época. De hecho, la propia Inquisición decía que los copiaba también de métodos paganos. O sea, que era lo que se hacía: cortar la cabeza, torturar, estirar los miembros hasta desmembrarlos, en fin. Los métodos de tortura, pensad que eran simplemente para buscar la confesión. Claro, el problema es que no sabías qué tenías que confesar, porque no se te decía ni de quién se te acusaba, ni quién te acusaba. No, lo tenías, como tú eras el pecador, tú ya sabías lo malo que habías hecho y tenías que confesarlo. Era una locura. Los métodos de tortura son precisamente para eso. Y se basan en que como tú ya estás prácticamente muerto, eres pecador y tu alma está condenada. Bueno, pues vamos a intentar salvar tu alma. Ese es el objetivo último de la Inquisición. El cuerpo, pues si tenemos que hacerle un poquito de daño al cuerpo, a fin de cuentas el cuerpo va a desaparecer, pero tu alma va a ser eterna. Por lo tanto, me da igual hacerte daño para que confieses, porque una vez que confieses, comienza la última parte, que es el auto de fe. La exposición pública del reo, la procesión en la plaza mayor del pueblo, y en donde en esa procesión se te confiesa, te da la comunión y te dan la extrema opción. Y de ahí ya a latigazos, a la hoguera, que ya os digo que quitando Zugarramundi apenas si hubo casos, o el exilio, por ejemplo. Madre mía. Una cosilla, es verdad que después de, cuando ajusticiaban un reo o lo que sea, si llegaba la muerte, lo que son las partes eran incluso subastadas, o sea, que eran muy codiciadas para Pero hacer... entre el verdugo y... ¿Para el mismo verdugo? Sí, entre los mismos verdugos, que además cobraban un extra para que en el caso de que tuviesen que llegar a la muerte sea lo más rápida e indolora posible. Jolín. Imaginaos que tienes que cortar la cabeza y falle el tajo. Ya. Lo pasaréis bastante mal. Y además de eso, era muy curioso comprobar cómo en gran parte de los ajusticiamientos se hacían, si eran mortales, fuera del recinto, es decir, en la plaza llegaba hasta lo que es la extrema unción, y luego si tenían que matarte te llevaban a otro sitio. Eso no lo veía la gente. Y algo muy curioso, increíble. Dos figuras os voy a destacar: el relajado y vamos a llamarlo así, el pelele. El relajado es el reo que confiesa, que se reconoce sus pecados, y entonces solamente le dan unos latigazos o un exilio. Y en lo que he llamado pelele es cuando el reo desaparece, no se encuentra su cuerpo, y ahorcan o dan latigazos a un muñeco. Wow, increíble, no lo sabía. Eso no lo conocía ya. No lo sabía. Quería preguntarte sobre la masonería. En uno de tus libros dices que para acceder a esta sociedad secreta tenían que matar a su ser más querido. ¿Esto es cierto? No, a ver, me explico. Ese tema lo toco en Cementerio Cartagena, si no recuerdo mal, por el caso de un panteón en donde hay una simbología masónica muy potente, y eso era porque la persona, Andrés Piñeiro, que es el protagonista, por desgracia, de esta historia, quería entrar en la masonería en Cartagena. Y cuando supuestamente contacta con esos círculos masones, le dicen eso, que tenía que asesinar a un familiar. Y él, aparte de un dinero que paga, mata con un revólver a su primo hermano. Cuando va a buscar a esas personas, se da cuenta de que ni son masones, le habían estafado y le habían robado el dinero. Así que él, con ese mismo revólver, se quita la vida. Y hoy el panteón se reconoce por un cordero pascual, en donde en datos de uno de los familiares que nos estuvo comentando, dicen, eso está todavía por confirmar, que ese revólver está dentro de ese cordero. ¿La masonería crees que sigue existiendo a día de hoy, o qué podemos entender por masonería a día de hoy?
Sí, sigue existiendo de una manera muy diferente a la del siglo XIX, que es la que yo estudio. Me explico. La del siglo XIX, pensad que fue un movimiento social que ayudó a las ciudades que estaban prácticamente destrozadas, Cartagena, La Unión, Murcia, Lorca, Caravaca, a resurgir de sus cenizas. Podían haberse metido en la masonería o podían haberse metido en otro movimiento solidario, ¿me entendáis? ¿Qué sucede? Que como ellos mismos se autodenominaban seguidores de Lucifer, pues fueron perseguidos por la Iglesia. Pero como para ayudar a esas ciudades tenían que hacer cosas contra la propia autoridad competente, también fueron perseguidos por el propio Estado. Así que generan un lenguaje simbólico brutal para comunicarse entre sí. Wow. Pues bueno, yo voy con mi última pregunta. Bueno, me encanta, me lo estoy pasando súper bien, la verdad, porque estos temas me encantan. Y bueno, quería preguntarte, como última pregunta, sobre vampiros, en concreto cementerios vampiros. Quería decir, por ejemplo, en National Geographic en Polonia ha encontrado pues enterramientos con gente que tiene la cabeza entre las piernas. También se ha encontrado en Polonia mujeres que tienen un ladrillo en la boca o niños enterrados boca abajo. Pues eso, que nos digas un poquito la opinión de este tema y qué tiene de verdad, qué tiene de mito de todo esto. Vale, hay que diferenciar vampiros de leyenda de vampirismo, que son cosas diferentes. Actualmente hay personas, grupos que consumen sangre humana y no precisamente para alargar su vida, ni curar enfermedades, ni nada por el estilo. Wow, no sabía. Eso por un lado. Y por otro lado, esos vampiros de leyenda, había un catálogo prácticamente de cosas que te podían pasar una vez que habían muerto, y entonces se transformaba en vampiro. Por ejemplo, si en una sepultura salta un gato negro de un lado a otro, se decía que acababa siendo vampiro. O si en tus últimas palabras maldecías o blasfemabas, también eras vampiro. Cualquier persona, o por ejemplo, hubo una enfermedad muy, muy característica en toda Europa en los siglos XV, XVI, XVII, que era conocida como la epidemia del baile, que era, pues básicamente, la gente consumía pan de centeno enmohecido y eso le provocaba una serie de convulsiones y alucinaciones. Lo consideraban diablos por esos movimientos tan extraños y eran enterrados como vampiros. Para, entre comillas, enterrar un vampiro, lo que has dicho, ponerlo boca abajo para que si se despiertan vayan precisamente al inframundo. Lo de ponerles un ladrillo en la boca era para que no mordieran, y si mordieran, que mordieran en el ladrillo. Incluso se llegaba a poner tierra bendecida de cualquier camposanto en los pies para anclarles el cuerpo en la tierra. Se decía que había que ponerles estructuras de hierro, porque el hierro ahuyenta a los malos espíritus. O incluso armas como hoces en lo que es el cuello, para evitar la resurrección del cuerpo. Y se basaba en lo siguiente: la segunda venida de Cristo, el renacer de los muertos. Vale, pues si tú pones una estructura de hierro, imaginemos una espada o una hoz en el cuello de ese vampiro, primero evitas que el alma regrese a su cuerpo, y suponiendo que el cuerpo, digamos, renazca, la misma arma, la misma estructura de hierro va a seccionar por completo pues el cuello, y va a evitar la resurrección de ese vampiro. Wow, como que da gusto oírlo hablar, porque es como un libro abierto, muchas cosas que no las sabía. Quería preguntarte, tú que frecuentas tanto los cementerios, si ves mucho el tema de la profanación de las tumbas y por qué se produce a día de hoy, se sigue produciendo la profanación de tumbas, y por qué motivos. Los motivos pueden ser muy variopintos. Lo normal es que se profanen tumbas simplemente para obtener objetos de hierro sobre todo, o algún objeto valioso que pudiera tener el difunto. Robar, ¿no? Robar, sí, para robar. Recordaros, pues hasta bien entrados los años 60 la gente se enterraba con sus mejores joyas, ¿vale? Otra cosa es
la profanación de cuerpos, como creo que hace poquito sucedió aquí en el cementerio de Molina de Segura. Molina de Segura. En donde se habló incluso de rituales satánicos o hechizos de brujería y magia negra. Esos son temas bastante más complicados. Y también os tengo que decir que al menos el que yo enseño en Cartagena, el de los remedios, desde que estamos haciendo las visitas, que ya va para 6 años, sí que había de vez en cuando algún robo, pero desde entonces no se ha vuelto a robar. Parece que cuando empiezas a enseñar y cuando empiezas a poner en valor lo que tiene la gente, pues la gente como que lo protege, ¿no? Y se conciencia más, se ¿no? conciencia, efectivamente. De lo que... Aquí en Molina de Segura sí que es verdad que hubo para tema de pues no sé si brujería o lo que harían, pues le faltaban miembros, se llevaron miembros de los cadáveres. O sea, en el periódico fue muy fuerte. Pues yo por mí hemos terminado. Yo sí, agradecerte muchísimo que hayas venido y esperamos verte en otra ocasión. Y yo pues nada, fan número 1 de Santi, me ha encantado hablar contigo y además que me encantan estos temas, o sea que espero que no sea la última vez de tenerte por aquí. Pues para mí ha sido un placer, ha sido un honor y cada vez que me necesitéis o queráis que charlemos un poquito de Enigmas y Misterios. ¿Cuándo sacas tu próximo libro? ¿Tienes algo en mente ahora mismo? Pues fíjate, la semana pasada del Sintagma Sobrenatural salió un pack en donde están los 3 libros, Cartagena, Murcia y España, que ya está a la venta. Y la semana, dentro de unos pocos días, va a salir Cartagena Legendaria, que es una recopilación de casos que todavía no he llegado a publicar en ningún sitio, en donde desde el punto de vista del reportero, tiene un estilo muy periodístico, pues vamos a tocar casos como el vampiro de Cartagena, vamos a tocar casos como el Callejón de la Soledad, los acabadores con mucha más intensidad y otros muchos. Interesante. Pues estaremos atentos para leerlo. Pues nada, muchas gracias, Santi, por haber venido. A vosotros. Gracias.